Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Qué bueno que este día nos acompañas a poder meditar en la palabra de Dios y estar, hermanos, en este tiempo con Dios. Es bueno, hermanos, cada día hacerlo. Te invitamos que lo hagas y que puedas acompañarnos en las diferentes plataformas que este devocional tiene. Hoy, hermanos, vamos a ver Eclesiastés capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11. Como título, lleva el placer temporal del mundo. Leamos lo que la palabra de Dios dice en este día. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Bien, hermanos, meditemos en la palabra de Dios en estos versos. Vemos aquí que el predicador, hermanos, habla que la sabiduría, hermanos, termina en frustración. Frustración, hermanos, sí significa dolor, enojo. Y él dice, ¿por qué no probar el placer? Y es ahí, hermanos, donde nosotros vemos esta práctica del hedonismo, pues se ha considerado, hermanos, como una clave de la felicidad. El predicador, hermanos, ensaya esa vía, pero él, hermanos, no reflexiona sobre el placer, sino que lo prueba, lo busca, y donde el placer se busca, por el mismo hecho del placer, hermanos, es seguro que el placer, hermanos, no se halla. La felicidad, hermanos, da sentido a la vida, pues se encuentra, hermanos, cuando no se busca. Mire, hay una historia de un paisano que salió en busca de la felicidad. Y luego de andar mucho tiempo, tanto que había envejecido en la búsqueda, decidió regresar a su humilde casa. Por lo menos, hermanos, moriría en lo que había sido suyo. Pero para sorpresa suya, hermanos, en la puerta de su vivienda
estaba abandonado un esqueleto. Y ese esqueleto era el de la felicidad que había venido en su búsqueda durante su ausencia. Hermanos, la felicidad no está en lo que se goza o en lo que se tiene. Que muchas veces, hermanos, como en el caso del predicador, solo conduce a una frustración mayor. La risa, hermanos, engaña. El poseer, hermanos, deja vacío el hacer. Cuando la tarea, hermanos, se ha acabado, deja el sentido que con la obra terminada terminó la vida misma. Hermanos, por eso el predicador dice: mejor es el camino que la posada. Hermanos, y si se busca, hermanos, la felicidad solamente en lo material, manteniendo al mismo tiempo la capacidad del juicio, hermanos, no se alcanzará nada. Nosotros podemos entender que dentro de la búsqueda, hermanos, del sentido de la vida, en el goce o el disfrute, hermanos, de los placeres de esta vida, ha llevado, hermanos, al predicador a decir estas palabras: pues para ser feliz con el placer es mejor estar loco. Y es ahí, hermanos, donde el placer es para un hombre, hermanos, que tiene, hermanos, su vida llena de veneno, pero es difícil de rechazar. Es como esa soda de marca muy conocida, que a pesar que sabemos que nos hace daño, nosotros la queremos tomar y la queremos consumir, pues es difícil de rechazar muchas veces. Hermanos, siempre el disfrute y el gozo o la alegría que en este mundo nosotros podemos hallar en las cosas materiales, hermanos, podemos disfrutarlo, pero por poco tiempo. Hermanos, pero las cosas de este mundo siempre ponen en peligro nuestra vida. Cuando entendemos esto, hermanos, que todo el trabajo en que se afana el hombre, hermanos, debajo del sol es vanidad, el predicador, hermanos, se propone en su corazón probar con alegría. Él satisface su carne con vino, edifica casas, planta viñas, huertos y jardines, y hasta hace estanques de aguas, hermanos. Compra siervos, vacas, ovejas, y amontona preciados tesoros, y busca placer en muchas mujeres. Y a pesar de todo esto, hermanos, el predicador no puede asegurar con certeza que es feliz. Solamente, hermanos, el Espíritu Santo puede darnos el verdadero gozo. Además, hermanos, el predicador ha buscado placer solamente para sí y no lo ha encontrado. Qué tristeza nosotros podemos ver en estos tiempos. Al ver, hermanos, los versículos que hemos leído, habla acerca de la vanidad de esta vida. Dice en el verso 1, ven pues. En hebreo, hermanos, es una llamada a la acción. Nosotros podemos compararlo también con Isaías capítulo 1, verso 18, cuando dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, las riquezas pueden procurar el placer que el predicador busca en todas sus formas.
Pero aquí, hermanos, se adelanta el resultado. Pues él dice, esto también era vanidad. También, hermanos, nosotros vemos que el salmista dice en el versículo 3, agasajar mi cuerpo con vino. Hermano, nosotros podemos ver que esta es la actitud más contradictoria con el pensamiento de los sabios. Pues nosotros vemos que tanto en Salmos, hermanos, como en Proverbios, vemos que el hombre y los salmistas y los sabios, como Salomón, como el rey David, y todos los que escribieron estos libros, estaban, hermanos, en un rango de autoridad. Y cuando se trata, hermanos, de un rey, aún más, hermanos, aún más, ellos podían ver que sabían que el vino, hermanos, no era algo bueno para sí, mas sin embargo, hermanos, tenían acceso a ello y brindaban, pero ahí era donde venían los abusos sobre su vida. También el predicador dice que sus días estaban contados. Hermanos, siempre nosotros hemos visto que el hombre en la antigüedad sabía que su vida era breve y que no tenían mucho tiempo en esta tierra. Lo tenían muy presente y vivían conforme a ello. También nosotros vemos en el verso 4, hermanos, que el predicador se jacta de las construcciones. Pues siempre, hermano, las construcciones, y hasta ahora en la actualidad, nosotros vemos que es una forma de dejar algo, de delegar algo. En aquellos tiempos era una forma en que los iban a recordar por sus obras, por sus construcciones. Y ahí, hermanos, es donde nosotros vemos que las casas y las posesiones que nosotros tenemos son para delegarlas. Se las dejamos a nuestros hijos, las heredamos a alguien de una forma. Cuando no hay hijos, hermanos, pues básicamente esa heredad se queda sin dueño. Mas sin embargo, hermanos, cuando tenemos heredad y tenemos forma de heredarlo, lo hacemos así y somos recordados por nuestros hijos, o aún, hermanos, para que ellos tengan en los momentos de dificultades salir, ¿verdad?, de sus adversidades que les vengan a ellos. Es una forma de plasmar hacia nuestra herencia lo que nosotros le estamos dando a ellos. También habla acerca, hermanos, de que él tenía siervos nacidos en casa. Nosotros podemos ver, hermanos, que en el libro de Éxodo habla claramente acerca de los esclavos que eran comprados y los esclavos que eran nacidos en casa. Él dice también, hermanos, que acumuló plata y oro. Y esto, hermanos, lo podemos ver porque tenía joyas, tenía aún copas, platos, utensilios, hermanos, de oro y de plata, hermanos. Y es algo, hermanos, que el predicador tenía presente en ese tiempo y que lo podía tener, pero eso no le traía felicidad. Por eso el predicador, hermanos, nos habla acerca de que el fin del placer, ¿cuál es, hermanos? Porque el placer, hermanos, puede traer alegría, pero solamente por poco tiempo, como ya lo hemos visto. Pero, hermanos, nos llevará a una vanidad mayor en nuestras posesiones.
Dado, hermanos, que nosotros fuimos creados a la imagen de este Dios, el placer, hermanos, sensorial no significará para él un verdadero gozo. Después de haber gozado, hermanos, de los deseos de nuestros ojos y de nuestro corazón, el predicador confiesa: miré luego, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Esta confesión, hermanos, no deja de ser convincente, pues proviene, hermanos, de un hombre que ha sido engrandecido y prosperado más que todos en Jerusalén. El gozo, hermanos, verdadero es un don celestial concedido a los que tienen una comunión profunda con Dios y le adoran en verdad y en espíritu. Qué tremendo, hermanos, es conocer esta explicación que el predicador, hermanos, nos está dando a conocer. Nosotros vemos que él dice: mi sabiduría permaneció conmigo, en el verso 9. Hermanos, el ingrediente que estorba, hermanos, la felicidad cuando se busca por el camino del tener, eso es, hermanos, estorba, hermanos, porque nosotros vemos que el verbo para acumular da la idea, hermanos, de doblar una cosa sobre la otra. Y es ahí, hermanos, que nosotros no sería bueno acumular tesoros, cosas en esta tierra, porque no nos llevará a nada bueno. Luego dice, hermanos, que su corazón se alegraba de todo el trabajo duro que había hecho. Hermanos, y esto nos da un sentido más claro, pues lleva, hermanos, el gozo de todo lo que él se sentía por el dolor y la miseria que el trabajo le hacía hacer. Porque ciertamente hay veces, hermanos, que el trabajo se vuelve doloroso, se vuelve tedioso, pero ahí estamos porque sabemos que necesitamos trabajar. Por eso, hermanos, por un momento, hermanos, vemos que el predicador creyó que había dado con el sentido de la vida, pero cuando se hace un examen posterior, se da cuenta, hermanos, que toda esa grandeza acumulada no era otra cosa que vanidad y aflicción de espíritu. No hay otra recompensa si se busca el sentido de la vida, hermanos, por ese camino. Por eso, hermanos, tenemos que comenzar a ver lo que la palabra de Dios habla a nuestra vida para este tiempo. Mire, el psiquiatra español Enrique Rojas escribió un libro que se llama El hombre light. Y, hermanos, aquí habla acerca de una vida sin valores, haciendo un análisis, hermanos, de nuestra sociedad y del hombre del final del siglo XX. Y él dice así: es una sociedad en cierta medida que está enferma, de la cual emerge el hombre light, un sujeto que lleva por bandera una tetralogía nihilista. Y entonces él describe el hombre de la actualidad con una palabra en conjunto de varias. Y él dice: el hombre es hedonismo, consumismo, permisividad, relatividad. Y en una carrera, hermanos, frenética por encontrar el sentido de la vida, el hombre, dice este
psiquiatra español, hermanos, no lo ha logrado. Pues, hermanos, para muchos la cuestión simplemente es pasarla bien. Es el goce, el placer a toda costa. Un hedonismo, hermanos, sin fronteras. Es algo que no tiene límites. El hedonismo, hermanos, se convierte en la ley misma del comportamiento. Es el placer por encima de todo, así como el ir alcanzando progresivamente cosas más altas de bienestar, uniéndose tanto el consumismo como el valor. La permisividad, hermanos, es código y la relatividad su hijo natural, de tal modo, hermanos, que la tolerancia es interminable y de ahí la indiferencia pura. Es interesante, hermanos, que hace ya 2300 años atrás aproximadamente, el predicador hiciera un ensayo sobre la vida, lleno del realismo, hermanos, de nuestra actualidad, para poder, hermanos, llegar a la conclusión que ahora nosotros conocemos como el hedonismo. Y que el hedonismo, hermanos, no es camino para nadie. Como tanto, hermanos, hace hoy, el predicador lo probó todo. Conocimiento, diversión, bebida, propiedades suntuosas, siervos, dinero, mujeres y, en resumen, todo tipo de placeres. Sin embargo, hermanos, no se sintió satisfecho, ni siquiera del hecho de trabajar y trabajar para atesorar. ¡Qué insensatez, hermanos! Si a fin de cuentas, el día que usted y yo muramos, todo lo material queda aquí. Nosotros vemos, hermanos, que aquí en este libro de Eclesiastés, hermanos, pone de manifiesto que el hedonismo no da sentido a la vida. Ahora bien, tampoco se trata, hermanos, de que el gozar de la vida sea malo y que no sea bueno esforzarse. Pero si se trata, hermanos, de que se haga en la debida relación al Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Porque si el Señor está lejos de nuestra vida, si no es el primer lugar en nuestra vida, entonces todos los esfuerzos que nosotros hagamos y las posesiones que tengamos no tendrán sentido alguno. Pues cuando así lo hacemos, hermanos, no solo encontraremos el sentido a la vida, sino que también, hermanos, disfrutaremos de la vida en su dimensión más amplia y verdadera. Pues una vida vivida en el amor de Dios, hermanos, el Creador y Salvador de nuestra vida, que nos sustenta y que nos posibilita, hermanos, a la vez a una relación de amor hacia el prójimo, es lo que nosotros necesitamos siempre. El cristiano, hermanos, debe aprender de la experiencia del predicador de entonces y de los predicadores también de ahora, de nuestros tiempos, hermanos, que vuelven insatisfechos de probarlo todo. Debemos de rechazar con fuerza el hedonismo, pues es el antievangelio, hermanos. Pues esto, hermanos, es el otro evangelio de falsas promesas de felicidad, creando un hombre vulnerable y vacío, hambriento de la verdad y del amor auténtico, que ahora, hermanos, escasea tanto en nuestros tiempos. Hermanos, pidámosle a Dios en este tiempo que Él nos ayude a vivir conforme a sus propósitos. Hagamos esta oración. Padre, en esta hora nos acercamos delante de ti, Dios, sabiendo, Dios, que tú tienes el control de nuestra vida en todo tiempo. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nuestra vida y de quien siguen también, Señor, sus pasiones carnales. Oh Dios, porque hay muchos, Señor, que todavía andan conforme a los placeres de sus ojos y de su corazón.
Dios, ayúdame a no derrochar mi vida buscando vanidad y placer. En el tiempo de la paz, Señor, que me has concedido en tu gracia, ayúdame, Señor, a andar en tu palabra, que es tu verdad, y a disfrutar, Señor, de la verdadera satisfacción que solamente tu Hijo Jesús puede dar a nuestro corazón. Dios, estoy en tus manos y tus hijos también. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer firmes y fieles a ti. Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos, y estamos cada día en un devocional. Te invitamos a que lo compartas a través de nuestras plataformas. Yo sé que lo puedes hacer y que hay mucha gente que necesita también escuchar una palabra de parte de Dios a través de estos devocionales. Dios te bendiga y nos vemos mañana con un devocional más. Bendiciones.